Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca del tema onda de superficie. Ya. Una onda de superficie es una señal electromagnética que se desplaza a lo largo del contorno terrestre. Esto se da gracias a la conductividad del terreno y a su polarización vertical, siendo las transmisiones más utilizadas aquí, las transmisiones marítimas, la radiodifusión rural, perdón, radiodifusión rural y los sistemas de emergencia. Esto se da porque en esas coberturas se dan amplias zonas sin depender de la ionosfera ni de la línea de vista directa, a diferencia de las ondas espaciales que viajan en línea recta o las ionosféricas que se reflejan en la atmósfera de las ondas de superficie, que éstas se deslizan sobre la superficie terrestre. Esto se da debido al campo eléctrico en una zona polarizada horizontalmente. En ese caso sería paralelo a la superficie de la Tierra y se pondría en corto por la conductividad del suelo. Ya, las características son la frecuencia. Las ondas de superficie se propagan efectivamente a bajas frecuencias, típicamente debajo de los 30 MHz, siendo más efectivas en el rango de 30 kHz a 3 MHz. A estas frecuencias, las longitudes de ondas son grandes. Esto se puede dar en decenas o cientos de metros, lo que permite que la onda en sí pueda rodear los obstáculos y siga la curvatura terrestre. A frecuencias más altas, el acoplamiento con el terreno se reduce y las pérdidas por absorción aumentan, por lo que la onda de superficie deja de ser dominante. La amplitud decreciente. La amplitud de campo eléctrico disminuye no solo con la distancia, sino también con la altura sobre el suelo. Esto se debe a la energía de la onda que está altamente concentrada cerca de la superficie. Al elevarse el receptor, el acoplamiento disminuye. El decaimiento con la distancia. La amplitud de una onda de superficie disminuye exponencialmente a medida que avanza sobre la Tierra. Esto se da debido a lo que es la absorción de la energía en el terreno y también por la dispersión geométrica, porque la energía se distribuye en un área cada vez mayor. También en terrenos conductivos, así como el mar, el decaimiento es lento, mientras, mientras que en terrenos secos o rocosos la señal se atenúa rápidamente. El tipo de movimiento. Las ondas de superficie combinan componentes eléctricos y magnéticos que interactúan con el suelo. El campo eléctrico es vertical respecto a la superficie, mientras que el campo magnético es horizontal. Este tipo de movimiento permite que la onda se adhiera o se pegue en la Tierra, regenerándose a lo largo del recorrido. La propagación en la interfaz. La onda de superficie se propaga en la interfaz entre dos medios, el aire, que es poco conductor, y el suelo, que es considerado un semiconductor o conductor. Su dispersión. Las ondas de superficie son dispersivas. Esto nos quiere decir que la velocidad de propagación depende de la frecuencia y del tipo de terreno. Esto produce pequeñas diferencias de fase entre componentes espectrales, especialmente en terrenos no homogéneos. Ya. Lo que es la importancia de las ondas de superficie en las comunicaciones. La transmisión a larga distancia. Las ondas de superficie son capaces de seguir, perdón, la curvatura de la Tierra, lo que permite propagarse más allá del horizonte, sin necesidad de satélites o repetidores. Esto ocurre porque el campo eléctrico de la onda induce corrientes en el suelo que a su vez regeneran la señal, haciendo que ésta se pegue o se adhiera a la superficie terrestre. La propagación de onda de superficie se ve favorecida en frecuencias menores, frecuencias muy bajas que son menores a 30 MHz. Esto se da principalmente en la banda LF y MF, donde las pérdidas por absorción del terreno son bajas. También se dan en las comunicaciones marinas. Las ondas de superficie esenciales en las comunicaciones marítimas, ya que el agua del mar, debido a su alta conductividad, permite una propagación muy eficiente de este tipo de ondas. Esto nos garantiza una comunicación estable entre embarcaciones y estaciones costeras
incluso a grandes distancias. Las aplicaciones que se dan en estas comunicaciones son las bandas BLF y LF, utilizadas por barcos, submarinos y sistemas de navegación marítima para mantener contacto con tierra o entre unidades en el océano. También se da lo que es en la radiodifusión. Se da en la radiodifusión AM, que es el ejemplo más claro que se da en este uso práctico. Gracias a su capacidad de seguir el terreno, las emisoras AM pueden cubrir vastas áreas geográficas, extensas áreas geográficas, incluyendo lo que es valles, montañas, zonas urbanas, en donde las ondas, otro tipo de ondas pueden sufrir atenuaciones, pérdidas por los obstáculos. Ya. Aquí vamos a explicar sobre la modulación AM. En la modulación AM, la modulación de amplitud es un proceso mediante el cual la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia varía de acuerdo con una señal de mensaje o moduladora que contiene la información, ya sea la voz o la música. Aquí podemos ver la ecuación general, que del SDT es igual a AC 1 más nu MDT por el coseno de 2pi FCDT. Aquí en esta ecuación podemos ver que AC es la amplitud de la portadora, el MT es de la señal del mensaje, el nu es el índice de la modulación y el FC es la frecuencia de la portadora. Aquí en esta imagen se puede observar las tres señales con distinto nivel de modulación. En la primera parte, en la parte A, el índice de modulación es alto. La envolvente tiene variaciones profundas. En el segundo gráfico, en B, la modulación es moderada. Y en el último gráfico, el C, no hay modulación. Esto es solo la portadora. Eso demuestra que la modulación EM controla la amplitud de la onda portadora sin alterar su frecuencia. Aquí también cabe mencionar que en la radiodifusión AM comercial se utilizan frecuencias de entre 530 y 1605 kHz, con un ancho de banda de 10 kHz por canal. Siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a ver sobre la generación de una señal AM. Para poder generar una señal AM, se combinan físicamente dos señales, la señal moduladora, que es del MDT, y la portadora, que es del AC, por el coseno de 2pi FCDT. Aquí en el diagrama podemos ver cómo el mensaje MDT se multiplica por una constante de modulación K y se suma por un nivel fijo. Luego, en esta suma se multiplica con la portadora. El resultado es una señal modulada SDT que sale hacia el transmisor. En el gráfico de al lado podemos observar el siguiente proceso. En el gráfico de arriba podemos observar que la señal del mensaje o de banda base. En la del medio podemos ver la portadora de alta frecuencia y en la de abajo podemos ver la señal M resultante, donde el envolvente sigue la forma del mensaje. Aquí también cabe mencionar que el ancho de banda de la señal AM es 2 por FM, siendo FM la frecuencia máxima de una señal moduladora. Aquí podemos ver algunas ventajas, una de las ventajas es fácil de generar y de modular. Nos permite una transmisión a grandes distancias mediante la onda de superficie, pero también tiene algunas limitaciones, que sufre más interferencias por ruido, ya que eso también afecta a la amplitud. Siguiente. Ya. Aquí vamos a hablar sobre la envolvente compleja y el índice de modulación. La envolvente compleja es una herramienta matemática que nos permite separar la parte de alta frecuencia, o sea, la portadora, de la parte que contiene la información, la envolvente. Aquí cualquier señal AM puede escribirse como SDT, la parte real de nu dt, e elevado a la j2pi fcdt, donde aquí el nu dt es la envolvente compleja y la modulación AM se define como nu dt es igual a AC 1 más nu mdt. Este envolvente puede tener una parte en la fase y una parte en la cuadratura, que describen completamente la señal. En la gráfica inferior observamos que el envolvente, que está con líneas de curvas, sigue exactamente la forma del mensaje, mientras que la onda rápida en el interior es la portadora. Aquí el índice de modulación es nu, controla qué tan profunda es esa variación. Por ejemplo, si aquí si nu es menor a 1, la modulación es correcta. Si nu es igual a 1, la modulación está al límite. Y si nu es mayor a 1, hay sobremodulación y la señal se distorsiona. Aquí en la propagación por onda de superficie, este envolvente nos permite analizar cómo varía la amplitud de la señal AM cuando se atenúa sobre la Tierra.
Aquí, en resumen, la modulación AM permite una señal de baja frecuencia, como la voz. Se transporta en una portadora de alta frecuencia para su radiodifusión. Su generación se realiza mediante la multiplicación del mensaje con la portadora y la envolvente compleja, y describe matemáticamente esa variación de amplitud. Esos principios son esenciales para la propagación por onda de superficie, que permite que las señales AM se transmitan siguiendo la curvatura de la Tierra, logrando la curvatura de largo alcance en la banda de 530 a 1605 kHz. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la propagación de una señal AM, es decir, la modulación en amplitud. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, el proceso de modulación en amplitud AM, como una introducción de la señal como doble componente. En el proceso de la modulación AM participan dos señales fundamentales, como tenemos que la primera es la señal moduladora o conocida como información banda base, que esta contiene el mensaje que desea transmitir, y como segunda tenemos la señal portadora, donde que es una onda de radiofrecuencia de alta frecuencia y que puede ser manipulada según los requerimientos de la aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir la modulación? La modulación AM consiste en manipular la amplitud de la señal portadora en función de la amplitud de la señal moduladora. Esto dando como una visualización al observar la salida de la señal moduladora, generalmente en el canal 1 del osciloscopio, se obtiene una onda donde la envolvente es la réplica de la forma de la señal de información, es decir, una forma de la original. Aquí existen requisitos para este sistema. Para lograr una comunicación fiable y eficiente es crucial contar con una modulación y una codificación adecuada. ¿Para qué? Para utilizar técnicas eficientes, además de un análisis y planificación rigurosa de las posibles condiciones ambientales que pueden afectar la transmisión. Es decir, aquí tenemos dos gráficos en donde nos explican de cómo está tanto la señal moduladora como la señal portadora. Siguiente, por favor. Ya. Para que se dé esto, necesitamos un sistema de radiante, en el cual consiste una etapa final de esta cadena. Su función principal, el sistema radiante, es el elemento más crítico, siendo la etapa final de la cadena de transmisión. Se encarga de radiar la energía de forma RF suministrada por el transmisor. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es la radiación debe ser de calidad para que la información llegue a todos los oyentes de la zona, asegurando una cobertura adecuada. De esta manera debe tener una estructura. Este sistema puede componerse de una sola antena o, por ejemplo, una monopolo o varias antenas agrupadas, conocidas como arrays direccionales o agrupación de antenas, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de la comunicación y su potencia de fiabilidad. Como podemos observar en el gráfico, tenemos una antena monopolo, un array y una tipo cortina. Siguiente, por favor. Ya. La propagación por una onda de superficie tiene puntos claves. Esto como su definición, la cual es una onda de superficie en el mecanismo principal de propagación en la banda de frecuencia media, utilizando la radiodifusión AM. Consiste en que la onda electromagnética se desplace pegada a la corteza terrestre, siguiendo su curvatura. Esto tiene un uso de frecuencias que está dentro de un rango de los 300K a 3 MHz. Estos son ideales para este tipo de propagación. Y para que se dé este tipo de propagación, necesitamos una polarización requerida. Para obtener alcances útiles y prácticos, la onda de superficie debe tener una polarización vertical
las ondas con polarización horizontal son fuertemente atenuadas, siendo su utilidad muy reducida o nula en frecuencias medias. Aquí hay parámetros en los cuales tienen la interacción con el suelo o corrientes inducidas. El campo eléctrico de la onda inducida o un voltaje en la superficie de la Tierra tiene voltaje producido por corrientes inducidas que fluyen a través del suelo. También hay una atenuación, la cual la producción de estas corrientes generan una pérdida de energía en el suelo, lo que causa el decaimiento de la amplitud de la señal a medida que se propaga. Como podemos observar en los gráficos, tenemos la polarización vertical que se da al ras de por donde va la Tierra, ¿no? Entonces, para lo siguiente, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ya, los factores que afectan a la propagación. Estos factores que afectan son dependientes del terreno y factores ambientales. El efecto del terreno es el alcance de la onda de superficie que depende directamente del tipo de terreno y sus características eléctricas. Por ejemplo, tenemos la conductividad. Mayor alcance se obtiene en zonas con alta conductividad eléctrica, como en zonas húmedas o sobre el agua del mar, en donde tenemos una menor conductividad. Esto se observa en terrenos con baja conductividad, como zonas secas o rocosas. También existen condiciones ambientales, que estas son fundamentales para planificar y tener en cuenta condiciones ambientales para evitar que afecten la transmisión. Es necesario un régimen de mantenimiento y monitoreo constante para garantizar el funcionamiento continuo y óptimo del sistema. Como observamos, aquí existen tres medios en los cuales tenemos un suelo húmedo, un suelo seco rocoso y corrientes inducidas, que estas son factores ambientales que atenúan o favorecen eh, la comunicación o la propagación. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos el factor de difracción. El factor de difracción es el punto o el fenómeno que permite a las ondas doblarse alrededor de los obstáculos o de la curvatura de la Tierra. Para que exista esto, tiene una extensión de curvatura. Este efecto es vital para la onda de superficie, ya que permite seguir el contorno del planeta. Esto asegura que la señal alcance zonas más allá del horizonte visual, es decir, la línea de vista, más conocido como LOS. Para esto necesito una topografía, donde que la difracción es esencial para mitigar las sombras de cobertura generadas por las irregularidades topográficas, es decir, montañas, valles, para garantizar que la señal llegue a todos los oyentes de dicha zona. Como podemos observar en la imagen, igual tenemos aquí cuatro eventos, donde que en el primero especificamos la definición. En el segundo está el resultado, la topografía y al final la onda que se expande. A continuación, el siguiente compañero. Ya, muy buenas, ingeniero. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es cómo la onda de superficie se propaga por la Tierra. Entonces, para que toda esta teoría se convierta en realidad, llegamos a este punto de la creación de los sistemas radiantes que corresponden a la antena. Entonces, es aquí donde la energía eléctrica del transmisor se transforma físicamente en energía electromagnética que viaja adherida al suelo. El sistema radiante no solo transmite la señal, sino que determina la calidad, el alcance y la estabilidad de toda la comunicación AM. De hecho, en una antena mal calibrada o un sistema de tierra deficiente puede provocar que más del 40% de la potencia del transmisor se pierda antes siquiera de radiarse. Por eso cuando hablamos de eficiencia en radiodifusión, no se trata solo de potencia en kilovatios, sino de cómo está construida y ajustada el sistema radiante. En esta parte siguiente analizaremos cómo cada componente influye directamente a la conversión de la potencia eléctrica en la señal radiada. Siguiente, por favor.
Ya, en sí tenemos varios componentes principales para lo que es nuestro sistema radiante, como lo son los mástiles, las redes de tierra y las unidades de acoplamiento y las cargas artificiales. En esta diapositiva podemos ver que tenemos el mástil, donde cumple la función de antena, en este caso ya que vamos a trabajar en frecuencias muy bajas, que son menores de 3 MHz, también se lo considera hasta 30 MHz, pero de 3 a 30 MHz más tiene influencia las ondas que se transmiten mediante la transmisión de ionosférica. Entonces, menores a 3 MHz necesitamos la creación de antenas muy grandes por su longitud de onda. Ya, ahora bien, en la base del mástil encontramos la red de tierra, formada por cables radiales enterrados. Estos radiales sirven como retorno de corriente de radiofrecuencia y mejoran significativamente la eficiencia del sistema. Cuanto más radiales haya y mientras mayor sea su longitud, mayor será la eficiencia de radiación de la antena. Una red de tierra deficiente provocaría pérdidas de energía que se disipan en el suelo en lugar de radiarse. Luego tenemos aquí a la izquierda, la unidad de acoplamiento, que es un circuito de bobinas y condensadores encargado de adaptar la impedancia del transmisor con la de la antena. Si no existe una buena adaptación, parte de la energía se refleja y se pierde en forma de ondas estacionarias. Finalmente, a la derecha tenemos las cargas artificiales que permiten probar el transmisor sin radiar la señal, disipando la energía en forma de calor. Se utilizan principalmente durante mantenimientos o pruebas técnicas. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos 5 elementos más. Empezando en la izquierda, tenemos lo que son los filtros. Estos eliminan las señales no deseadas, o armónicos que podrían causar interferencias en otras bandas. También tenemos lo que son los diplexores, triplexores y tetraplexores que permiten transmitir varias señales de distintas frecuencias usando una sola antena sin que interfieran entre sí. De ahí podemos ver ya centrado lo que es la caja de sintonía, importante ya que ajusta la frecuencia de resonancia de la antena para que coincida exactamente con la frecuencia de transmisión. También podemos ver lo que son los puentes sumadores que permiten combinar la potencia de varios transmisores, alimentar una sola antena, para alimentar una sola antena. Mientras que por último tenemos los choques de rayos que actúan como protección ante descargas eléctricas o sobretensiones, desviando la corriente de tierra antes de que afecte el sistema. Todos estos elementos trabajando en conjunto aseguran una señal estable, limpia y segura para nuestra transmisión de la onda. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora sí tenemos que mencionar algunos requerimientos técnicos para nuestro sistema radiante. El primero tiene que ver con el medio de propagación. La conductividad del terreno, la humedad del suelo son factores determinantes, como ya hemos visto. En suelos más húmedos o salinos de la señal se propaga con menos pérdidas. Como el profesor sabía hacer comparación, lo que corresponde al mar tiene una mejor propagación de la señal, mientras que en suelos secos o rocosos la atenuación es mucho mayor. Otro aspecto clave es la modulación y codificación. En la modulación AM, el índice de modulación ideal ronda el 0.8, lo que permite un equilibrio entre potencia y fidelidad sin saturar el transmisor. Además, el sistema debe estar monitoreado constantemente mediante analizadores estacionarios que verifican si la impedancia se mantiene equilibrada. Cuando se detectan reflejos o desadaptaciones, se ajusta la caja de sintonía o la unidad de acoplamiento para recuperar la eficiencia máxima. Finalmente, el mantenimiento preventivo es indispensable porque factores como la corrosión, la humedad o el envejecimiento de las conexiones pueden alterar la impedancia del sistema. Siguiente. Ya. Ahora bien, para el funcionamiento del sistema radiante, hay que tomar en cuenta que se utilizan sistemas radiantes direccionados compuestos por dos o más mástiles sincronizados en fase. Su objetivo no es aumentar la potencia eléctrica, sino controlar la dirección del patrón de radiación. Al ajustar la fase de cada torre es posible concentrar la energía hacia una zona específica y reducirla en otras, optimizando así la cobertura y evitando interferencias con emisoras vecinas. Durante la simulación, se puede observar que al variar la fase entre las antenas, el patrón de radiación se desplaza hacia el sector deseado, demostrando la precisión que puede lograrse en estos sistemas.
Estos arreglos direccionales son ampliamente utilizados en zonas urbanas o costeras donde se busca cubrir regiones concretas sin desperdiciar energía en direcciones innecesarias. También nos dice que la eficiencia depende de la conductividad del suelo y del ajuste de impedancia, como ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Siguiente, por favor. Ahora, como un ejemplo, podemos considerar una estación AM que operaría a 1 MHz con una antena monopolo de 75 metros de altura y una red de tierra compuesta por 120 radiales de 100 metros cada uno. La potencia del transmisor viene a ser 10 kilovatios, lo que permitiría una cobertura aproximada de 180 kilómetros sobre terreno húmedo. Y mediante la prueba se podría considerar que al reducir la cantidad de radiales o trabajar en un terreno seco, la cobertura se reduciría a menos de la mitad, confirmando que la eficiencia depende más del sistema radiante que de la potencia misma del transmisor. También comprobamos que una caja de sintonía mal ajustada provoca ondas estacionarias, lo que incrementaría la potencia reflejada y disminuye el rendimiento. Finalmente, con esto, los sistemas direccionales también demuestran que serían eficaces para concentrar la señal en áreas específicas sin aumentar la potencia, como hemos visto. Con esto podríamos decir que el sistema radiante es el corazón de la transmisión AM por onda de superficie. Su correcta calibración, mantenimiento y adaptación al terreno garantizarían una señal estable, eficiente y de largo alcance. Yo le voy a hablar de antenas de radio. Las antenas de radio nos dice que son dispositivos que transmiten ondas electromagnéticas y también nos dice que su función es convertir señales eléctricas en señales o sea, en ondas de radio, como podemos ver en en la figura. Aquí en la figura en el lado izquierdo tenemos el transmisor y en el lado derecho el receptor, donde tenemos una radio base o un mástil para cada lado que esa va a transmitir una señal que son ondas eléctricas y en el espacio van a convertirse, o sea, propagarse en ondas electromagnéticas. La siguiente diapositiva. Las características principales tenemos que, o sea, estas de aquí se emplean en radiodifusión, en telefonía, en televisión y en sistemas inalámbricos. En telefonía tenemos la que se emplea con las radiobases, con las telefonías que tenemos actualmente aquí en el país, en la televisión con los canales que se transmiten y en los sistemas inalámbricos tenemos los los que ocupamos de los tags de los radios. Su forma va a depender de la frecuencia y de la aplicación. Esto no, nos quiere decir que dependiendo de la frecuencia donde vamos a utilizar, va a estar especialmente puesto cada frecuencia para cada servidor. Y para las aplicaciones también vamos a ocupar lo mismo. La clasificación va a estar dependiendo según su polarización y su direccionalidad y su propósito. La polarización nos va a indicar que si su forma es que va a polarizar y a direccionar a un solo lado, como ser un punto a punto o un punto a multipunto. Ayúdame con la siguiente. Ya, antena monopolo. La antena monopolo nos dice que es la mitad de una antena dipolo que está montada sobre un plano de una tierra. Como podemos ver en la figura, aquí tenemos una radio base o un mástil donde va a estar ubicado una antena monopolo que esta va a estar irradiando a un ángulo específico. La siguiente. Estas antenas se van a utilizar en emisoras AM, como dije antes, en vehículos, en comunicaciones móviles. La longitud típica de esta antena es de lambda cuartos y es omnidireccional en un plano horizontal. Siguiente. El patrón de radiación de una antena monopolo. El patrón de radiación nos dice que tiene una forma de media dona. Como podemos ver en la figura, aquí tenemos una dona y está cortada en la mitad, donde nos dice que va a tener la forma de media dona, donde va a ser un teroide truncado, donde va a tener un radio específico.
Siguiente. Características del patrón de radiación. Eh, tenemos algunas características que nos dice que la máxima radiación ocurre en el plano horizontal, como podemos ver en la figura. También nos dice que la mínima radiación es vertical hacia arriba. También nos dice que el plano en la Tierra refleja la otra mitad del patrón. Como podemos ver en la figura, aquí cumple las tres características del patrón de radiación. La siguiente. Antena tipo jaula. La antena tipo jaula reemplaza a un conductor principal por varios hilos formados por un cilindro o cono. Como podemos ver en la figura, los hilos son esas mallas que se ven ahí en la antena, donde en medio tenemos ¿cómo se llama? Que va a recibir, que va a tener en forma de un cilindro o un cono. Las ventajas de esta antena es que nos dice que va a tener un mayor ancho de banda, una mejor adaptación de impedancia. Esta va a tener también mejor resistencia de radiación y va a tener mayor eficiencia. Su estructura es así mecánica y robusta para que dure un poco más de tiempo de las otras antenas. Y eso es todo de nuestra exposición.